Buenas tardes. En este video voy a hablar sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Esta constante de conductancia eléctrica es la inversa de la resistencia eléctrica. La intensidad de la corriente circula por el circuito dado directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Cabe recordar que la ley es una propiedad específica de ciertos materiales y no es una de la ley general del electromagnetismo como la de la ley de Gauss. Acá, cuando hablamos de ley de Ohm, hablamos de un recuadro. Hablamos básicamente de un triángulo que va el valor intensidad sobre resistencia ¿Qué quiere decir este recuadro? Cabe notar que es como un tipo de multiplicación y división. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y la resistencia y la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Cuando hablamos de voltaje, cuando hablamos de voltios, estamos hablando de es igual a voltaje, lo cual es igual a V. Cuando hablamos de intensidad, es igual a amperios o amperes. Cuando hablamos de resistencia, es igual a ohmios, que se simboliza con la letra omega. ¿Qué pasa cuando hablamos de intensidad o corriente? ¿Qué pasa? Corriente quiere decir que voltaje, si el voltaje es mayor, la intensidad lógicamente va a ser mayor. Y si el voltaje es menor, la intensidad lógicamente va a ser menor. Vamos a seguir tratando de tocar estos mismos términos. Cuando hablamos de voltios, resistencia, si la resistencia es mayor, lógicamente la intensidad va a ser menor. Si la resistencia es menor, lógicamente la intensidad va a ser mayor. Sencillo, ¿cierto? ¿Cómo hallamos esto en un circuito? En un circuito medimos voltaje, intensidad y resistencia. ¿Cómo se mide voltaje? Desde la fuente inicial hasta el último consumidor. ¿Cómo se mide intensidad o amperios? Desde la fuente inicial hasta la fuente consumidora. Y cuando hablamos de resistencia, para medir una resistencia, tomamos una resistencia cualquiera antes de montar el circuito y la medimos. Básicamente esto es ley de Ohm. Espero que hayan aprendido algo.